Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias a la Seccional de Impuestos Nacionales de Cali por esta invitación y poder compartir con ustedes unos puntos eh, que además de actualización se deben de tener en cuenta para todos los contribuyentes, personas jurídicas que deben cumplir con obligaciones fiscales a partir de este mes. Efectivamente, eh, como lo decía el doctor Luis, me compete hablarles en este breve tiempo de la mañana del día de hoy sobre el impuesto de renta de personas jurídicas. Pienso tratar con algunos temas normativos muy sencillos para que sean accesibles a los contribuyentes, a los representantes legales, y también tengo para mostrarles un pequeño ejercicio sobre algunos aspectos a considerar que podríamos considerar problemáticos en algunas personas jurídicas que muchas veces se le presentan, para que los tengan en cuenta. Bueno, para tratar este tema entonces empecemos de una vez. Y este es el tema que les voy a tratar. La breve introducción que se ha hecho. Vamos a ver lo que es el efecto del decreto legislativo del 2025 del Estado de Promoción Interior decretado por el presidente, que de alguna u otra manera puede afectar a las personas jurídicas de manera transitoria. El régimen tributario del SAL, pues, forma parte de otro tema, va a ser excluido de la presentación. Y nos vamos a enfocar entonces en el impuesto de renta para las personas jurídicas, considerando lo que son las novedades que hay que tener presentes para la presentación de la declaración de renta del año 2024 y aspectos importantes en cuanto a la determinación del impuesto de renta. Entonces, primero que todo quiero iniciar este tema por ser de mucha importancia, darle iniciación a esta temática, hablándoles del decreto de conmoción interior, que con base en las facultades establecidas en el artículo 213 de la Constitución Política, el presidente Gustavo Petro emitió. Ustedes saben que el presidente, haciendo uso de esas facultades constitucionales, a raíz de la situación problemática presentada en Catatumbo, él se vio forzado a emitir un decreto legislativo. Es un decreto que constitucionalmente le permite al presidente decretar impuestos o modificar los impuestos existentes, si es del caso. Entonces quería tocar muy sutilmente esas nuevas medidas que fueron decretadas por la Presidencia de la República. Y entonces, para ello, pues cito lo que es el decreto legislativo 062 del 24 de enero del año 2025, que se expide con el objetivo de conjurar la situación del orden público en la región del Catatumbo y algunos municipios cercanos. Y el presidente, haciendo uso de lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 38 de la ley 137 de junio de 1994, que es la que regula la materia de estos decretos legislativos. Entonces, con base en esas facultades y con base en esa norma que acabo de citar, el presidente emitió el decreto 0175 del 2025, que permite la creación de manera transitoria de unos impuestos y la modificación de unos existentes. Entonces, este decreto 0175, que hasta el momento está vigente y que aplica de manera transitoria por ser un decreto legislativo, y que quiero también dejar en claro que los decretos legislativos permiten al presidente, como en el caso que estoy tratando, crear de manera transitoria impuestos o modificar los existentes. Algo que de pronto podría chocar con las facultades del legislativo, del Congreso, que es el que está facultado constitucionalmente en tiempos de paz para crear impuestos. El artículo 336 de la Constitución Política dice que en tiempos de paz y en tiempos de normalidad, el Congreso es el único que está facultado para crear impuestos. Pero si vemos aquí que a raíz de la situación de orden público presentada en la región del Catatumbo y en regiones aledañas, el presidente utilizó una facultad que le otorga el artículo 213 de la Constitución Política, y con base en la ley que regula lo que es los decretos de excepción, él aprovechó para expedir este decreto, y de ahí nace unos tributos y se reactiva uno que estaba desde el año 2010 inutilizado. Entonces quiero hacer la precisión de que voy a tocar muy sutilmente esta parte
pero estos son normatividad, es una normatividad, perdón, que va a aplicar de manera transitoria. Entonces, como bien se puede observar aquí, esta es una normatividad que entra a regir a partir del 22 de febrero por 3 meses. Entonces, ¿qué nos trae consigo ese decreto? Ese decreto nos trae 3 cambios muy importantes. Uno tiene que ver con el IVA de los juegos de suerte y azar, que no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a ver. Este es un IVA que se le está colocando a la prestación de servicios exclusivamente por internet prestados desde el exterior, pero que se benefician personas acá en el interior del país. El otro que sí nos interesa es el impuesto especial para el Catatumbo, a la extracción de hidrocarburos y carbón. En este caso, pues cobijaría a aquellas personas jurídicas que se dedican a la extracción de estos tipos de bienes. Básicamente, el decreto establece unas partidas arancelarias que hacen alusión a lo que es la hulla, briquetas, obollas y combustibles sólidos obtenidos de la hulla y aquellos aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso que algunas personas jurídicas explotan aquí en Colombia. Entonces, este impuesto es creado para la exportación de estos bienes que aparecen aquí. Y el otro impuesto, que es un impuesto que reactiva, el gobierno nacional, es el impuesto documental de timbre. Entonces, voy a hablarles aquí de manera muy precisa del impuesto temporal a la extracción al territorio nacional y el establecimiento nuevamente del impuesto de timbre para cuantías superiores a 298.794.000 pesos. En el caso de que existan documentos donde en el mismo hay aceptación y creación de derechos y obligaciones, ese impuesto de timbre estaba suspendido desde el año 2010 y se reactiva momentáneamente. Por estos 3 meses se debe aplicar un 1% a quienes intervengan ahí en esos documentos, y eso es una nueva fuente de ingreso para la DIAN. Pero vuelvo, les reitero, de manera muy superficial, estos son modificaciones que fueron creadas gracias al decreto legislativo emitido por Presidencia de la República, pero que ustedes ya entran a valorar si eso pues va a tener algún impacto inmediato en el trasegar de las operaciones de las personas jurídicas. Ahora sí entro ya en detalle con lo que tiene que ver con el impuesto de renta y complementario, que es uno de los impuestos, por no decir que el impuesto más importante que maneja la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Entonces, para el caso de las personas jurídicas, son sujetos pasivos del impuesto de renta por el sistema. Hay sujetos pasivos del impuesto de renta por el sistema ordinario, también lo hay por el sistema especial. En el caso del sistema especial hace alusión a las entidades sin ánimo de lucro, que son régimen ESAL, y las que no son régimen especial, o sea que no son ESAL, estarán cobijados por un sistema ordinario que nosotros lo conocemos como aquel sistema que utilizan las empresas normales que se constituyeron como personas jurídicas en Colombia, y que cuando nosotros hablamos de determinación del impuesto de renta por el sistema ordinario es porque ellos lo que hacen es que, partiendo de unos ingresos, imputándole unos costos y gastos o deducciones sobre la diferencia que quede sobre esa utilidad correcta, es que se determinaría el impuesto, lógicamente considerando otros elementos constitutivos que ha emitido la legislación tributaria con el pasar de los tiempos o con el pasar de los años. Entonces, es muy importante tener en cuenta que las personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta por el sistema ordinario deben utilizar el formulario 110 para cumplir con la obligación formal de determinar su impuesto de renta. Entonces, ese formulario 110, a él es el que vamos a hacer alusión, y voy a tocar de manera también muy sutil algunos aspectos importantes a considerar. Entonces, para hablar del impuesto de renta de personas jurídicas, esta declaración de renta o esta obligación del impuesto de renta que debe materializarse en esta declaración, ustedes pueden observar aquí en este formulario, aquí hay que consignar una información que es necesaria y que hay que diligenciarla aquí para el servicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Entre eso yo puedo resaltar aquí que la primera información importante que debe contener el impuesto de renta es la información patrimonial.
que la información patrimonial no es determinante de forma inmediata para liquidar el impuesto de renta, pero para la DIAN sí es importante. El contribuyente debe tener mucho cuidado con la información patrimonial, porque la información patrimonial inicialmente nosotros la medimos en la DIAN como una información básica muy importante que le permite a la DIAN tener un seguimiento de esos contribuyentes, de cómo ha ido materializando, cómo ha ido incrementando el patrimonio año a año. Entonces eso es de mucho cuidado, porque la DIAN revisa ese comportamiento de cómo ha ido cambiando el patrimonio de un año a otro. Entonces por eso es muy importante que la información patrimonial se le ponga mucha atención. Para ello, yo les cito aquí de que dentro de esa información patrimonial, las empresas constituidas como personas jurídicas deben de tener un aspecto contable a tener en cuenta y deben de tener un aspecto normativo en materia tributaria. En materia tributaria es muy importante que a la hora de llevar los valores de activos patrimoniales a la declaración de renta se ciñe a lo establecido en el libro primero, título segundo del Estatuto Tributario, que habla sobre todo lo que tiene que ver con la valoración patrimonial de los bienes que deben ir consignados en una declaración. Y de la misma manera también es muy importante tener en cuenta que a partir del año 2015 ya la parte tributaria está muy amarrada a la parte tributaria, la parte contable, información bajo estados contables de situación financiera bajo normas internacionales de información financiera NIF, y la parte fiscal tiene que hacerse una especie de conciliaciones para mirar cómo se está llevando la información en los libros de contabilidad y cómo se está llevando esa información a la declaración de renta. Entonces, por ello es muy importante que se tengan en cuenta que las personas jurídicas tienen una obligación de realizar unas conciliaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 772. Esa conciliación no es más que mirar la información que ustedes manejan en la parte contable y compararla con la información fiscal. ¿Por qué? Porque la información contable se rige por un marco normativo distinto a las que nosotros manejamos en materia fiscal, que no las dicta el Estatuto Tributario. Entonces, cuando yo entro a comparar esa información contable versus información fiscal, si se presentan algún tipo de diferencias, esas diferencias deben ser tratadas en el marco contable, deben dejarse la referenciación en ellas y la DIAN pide esa información a las empresas. Entonces, esto es un tema que ya es el manejo de los contadores, y entonces todas las personas jurídicas que lleven libros de contabilidad están obligados a hacer esa conciliación. Entonces, esa conciliación, para efectos de dejar establecidas qué diferencias hay entre lo contable y lo fiscal, nos dan origen a nosotros lo que nosotros conocemos como diferencias temporarias, y esas diferencias temporarias a su vez dan origen a lo que es el impuesto diferido. El impuesto diferido es un impuesto que afecta más que todo a la parte contable, pero en materia fiscal nosotros tenemos que estar pendientes de ello, porque una vez que ese impuesto diferido vence, bien sea porque el activo haya sido vendido o se haya liquidado, puede afectar la determinación del impuesto de renta. Entonces, por ello es muy importante estas dos indicaciones que les acabo de señalar. Entonces, eso tiene que ver básicamente con la información contable. Entonces, voy a tocar aquí rápidamente unos tips de la información contable importante que ustedes tienen que tener presente. Y es que en el caso del libro primero, título segundo del Estatuto Tributario, hay una de las consultas que más nos realizan a nosotros en la DIAN es sobre la forma de cómo debo yo llevar a una declaración de renta el valor de un bien inmueble. Entonces, el artículo 277 nos indica de que cuando se va a llevar propiedad inmueble, que puede ser una propiedad, planta y equipo, puede ser unas propiedades de inversión, propiedades de inversión que hacen referencia básicamente a inmuebles, se lleva una información en la contabilidad, pero esa información que está en la contabilidad difiere de lo que me dice a mí el Estatuto Tributario de cómo debo llevar, a qué valor debo llevar yo esa propiedad inmueble a la declaración. Entonces ahí es donde sale el artículo 277 a darnos las indicaciones de que los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad deben declarar los inmuebles por su costo fiscal determinado de acuerdo a lo dispuesto en los capítulos 1 y 3 del título 2 del
del libro primero del Estatuto Tributario y del artículo 65 de la Ley 75 del año 1986. Entonces, como las personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta en términos generales estamos todas obligadas a llevar libros de contabilidad, hago referenciación a esa parte de que nosotros tenemos que, para llevar una información de bienes inmuebles que sean propiedad de la sociedad o personas jurídicas, hay que remitirnos al artículo 277 y que en caso dado de que esa valorización de esos bienes, de acuerdo al artículo 77, difiera de lo que está reflejado en la contabilidad, me va a dar origen a una diferencia temporaria y que eso me va a dar origen a un impuesto diferido que puede ser crédito o débito y que afectará a la declaración de renta a futuro, no en el momento, sino a futuro. Otro aspecto muy importante que quiero hacer alusión aquí, que de pronto en la DIAN se está manejando ya, es lo referente a los bienes incorporales. Los bienes incorporales son aquellos bienes que nosotros de pronto no podemos ver, no podemos palpar, como es el caso de una propiedad industrial o literaria, artística, científica, lo que son las marcas, los derechos de autor, la plusvalía, o en fin, otra serie de intangibles. Los intangibles no los vemos en las empresas, pero sí tienen un valor, Entonces, ustedes hagan revisión en sus contabilidades si todos esos bienes intangibles que tienen valor para las empresas se están reflejando dentro de la información del estado de situación financiera, y si esos valores de activos se están reflejando en la información de la determinación del impuesto al patrimonio bruto y patrimonio líquido. ¿Por qué? Porque es muy común observar que hay una sociedad que va a vender el nombre o vende la marca. Entonces, cuando lo vamos a mirar, no aparece de pronto reflejado ni en la contabilidad, mucho menos declarado presentado en la declaración de renta. Entonces, tengamos mucho cuidado con esa parte de que los bienes intangibles, bien sea que sean adquiridos o bien sea que sean formados, revisen en la contabilidad para que hagan la respectiva valorización de los mismos, queden reflejados en la contabilidad y les sean declarados a la DIAN, para que a futuro la DIAN no les pueda después decir de que están omitiendo activos. Porque lo normal, vuelvo les reitero, es que le declaremos a la DIAN, pero los bienes que son fáciles de ser observados, como son los bienes corporales, por ejemplo, bien sean muebles o inmuebles, pero dejamos a veces de lado a los bienes intangibles. Entonces, el artículo 279 del Estatuto Tributario me indica cómo deben valorizarse esos intangibles. Entonces, también les hago la referencia para que ustedes lo puedan revisar en sus contabilidades y en sus declaraciones. Otro aspecto importante tiene que ver con el tema de los instrumentos financieros derivados, con el caso de los criptoactivos y en el caso de las acciones y aportes, que son los dos temas más importantes de este ítem. En el caso de los criptoactivos, ustedes saben que los criptoactivos no están reconocidos legalmente en Colombia, pero como se trata de bienes patrimoniales que muestran el nivel de riqueza de una persona, pues para efectos de la DIAN estos sí deben ser reconocidos. Entonces, es muy importante que las personas jurídicas que tengan inversiones en criptoactivos, aunque el criptoactivo legalmente no tenga una regulación en Colombia, ante la DIAN sí hay que reconocerle el valor patrimonial de los mismos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted mañana llegara a vender o enajenar un criptoactivo, usted le tiene que darle la entrada probablemente a caja o a banco, que es un activo, y la DIAN le va a pedir explicación de dónde llegó esa plata. Entonces, si usted no le viene declarando ese criptoactivo, usted podría estar inmerso en una omisión de activos para la DIAN. Entonces, no es que la DIAN sea el órgano competente para regular la legalidad o no de las operaciones en criptoactivos, pero tratándose de que es algo que es evidente, que hoy día es reconocido a nivel mundial y que manifiesta el nivel de riqueza de una persona, pues todo lo que es manifestación de riqueza debe ser declarado a la DIAN y tiene que estar reflejado en su declaración de renta, y inclusive si son activos que están poseídos en el exterior, deben estar consignados en la declaración de activos en el exterior. Otro aspecto importante también son con las acciones y aportes. Hay sociedades que tienen acciones en otras sociedades. Entonces es muy importante
que se tengan en cuenta porque a partir del año 2017 se empezó a gravar la parte no constitutiva de renta de las acciones, de los dividendos que recibían los accionistas en cabeza de los socios. Entonces, un ejemplo, la sociedad X le pertenece a Y. Al declararle su impuesto de renta a la DIAN, paga un impuesto de renta. Si todos los ingresos que declaró esa sociedad X estuvieron sometidos a impuesto en cabeza de la misma, le pagaron impuesto a la DIAN. Si mañana la sociedad X entra a distribuir dividendos por las acciones que tenía Y, esa sociedad llega a recibir esos dividendos que ya pagaron impuesto en cabeza de X, tendrían que volver a pagar impuestos. Entonces esto es muy importante que lo tengamos presente. Acuérdense que a partir del artículo 242 del Estatuto Tributario se creó el impuesto a los dividendos, eso a partir del año 2017. Y hay que tener muy presente que si tengo acciones y aportes en una sociedad y esa sociedad distribuyó dividendos y distribuyó aportes, yo tengo que mirar que con base en la certificación que me emita esa sociedad, si esos dividendos, al yo declararlos, tengan que pagar impuestos como no constitutivos de renta o como dividendos grabados. Entonces tendría que remitirme a los artículos 242 y subsiguientes, donde me indican la forma de cómo liquidar esos impuestos. Entonces es muy importante que lo tengan presente para el caso de aquellas sociedades que a su vez tienen acciones o aportes en otros tipos de sociedades. Otro aspecto también importante que tengo que hablarles es el caso de los inventarios. En el caso de los inventarios, ahora con lo de la factura electrónica, es muy importante que tengan control sobre los inventarios. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la facturación electrónica hoy día, la DIAN tiene control de las mismas. Entonces, la DIAN que observa día a día, la DIAN todos los días observa que se están generando facturas de venta y que esas facturas de venta van dirigidas a X clientes. Esos clientes, al recibir esas facturas de venta, para ellos van a entrar a la cuenta de inventarios. Entonces, para DIAN podría ser muy fácil hacer unos determinados cruces de mirar cuánta facturación de compras se están emitiendo a un contribuyente X y cómo están moviendo ese inventario esa empresa X. ¿Cómo lo puede mirar la DIAN? Bien sea a través de las declaraciones de IVA o bien sea a través de las declaraciones de renta. Entonces tengamos mucho cuidado con esta parte de los inventarios, porque esos inventarios, en la medida en que nosotros vayamos realizando compras y esas compras están soportadas con factura electrónica, ese comprador o ese cliente, esa empresa cliente que está comprando, a su vez tiene que ir generando facturas de venta. O sea, por eso es que también nosotros hemos mirado que la DIAN, en una jornada al día con la DIAN, sacó a los funcionarios a la calle en el sentido de que habían empresas que estaban comprando, estaban realizando compras, pero no estaban generando facturas de venta. Entonces es muy importante que lo tengamos presente porque hay una correlación entre las compras de mercancías que van a los inventarios y la generación de facturas de venta. Independientemente de eso de los sistemas de determinación del inventario que esté utilizando la empresa. Bueno, en el caso, otro aspecto muy importante que tenemos que ver en cuenta con la parte de la información patrimonial de las declaraciones de renta es con la depreciación y con las provisiones de cartera. Con el caso de las depreciaciones de activos que son depreciables, ustedes saben que, o si no lo saben, para que tengan conocimiento, que aquellos activos que sean depreciables, como por ejemplo maquinarias, flotas o equipos de transporte, que sean necesarias para la operatividad de la empresa, estos bienes que están vinculados de manera directa a la operación de la empresa se pueden depreciar y la empresa contablemente puede crear el gasto de depreciación que permite que ese gasto que se va creando con la depreciación del activo pueda ser solicitado tanto en el estado de resultados contables como en la declaración de renta como un costo o gasto, y eso puede minimizar el pago del impuesto de renta. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esa depreciación, que cumpla con lo señalado en el articulado del 128 al 141 del Estatuto Tributario y que se tengan todos los soportes y las hojas de trabajo respectivas
porque eso va a redundar en el beneficio de la empresa. ¿Por qué? Porque esa inversión que haga la empresa en esos tipos de activos depreciables, la empresa vía impuestos los puede recuperar. Y de la misma manera le debo indicar que en el caso dado de que la empresa haya depreciado en su totalidad o en parte un activo y lo haya vendido, tener en cuenta de que le debe compensar a la DIAN eso y debe declarárselo como renta por recuperación de deducciones, bien sea de manera total la venta o bien sea de manera parcial, dependiendo de si el activo fue depreciado en su totalidad o en parte. Lo mismo también con la provisión de cartera. Esas personas jurídicas que manejan cuentas por cobrar y que con el paso del tiempo se nos están convirtiendo en incobrables, es legalmente previsible de que se puedan crear o constituir lo que es el gasto, la provisión de cartera. Esa provisión de cartera me va a permitir de que esa cartera incobrable o vencida, que ya puedo creer yo que ya está perdida, manifiestamente perdida, yo la puedo ir recuperando vía impuesto. ¿Cómo? Llevándola, dependiendo del sistema de provisión que utilice, bien sea el individual o el general, yo lo puedo llevar como un gasto en la declaración de renta y yo puedo ir recuperando esas pérdidas de cartera, las puedo ir recuperando vía impuesto. Pero entonces, de la misma manera, tienen que tener en cuenta que si ustedes van a hacer eso, de que esas carteras incobrables puedan ser recuperadas vía costos o gastos, y que eso le implique pagar un menor impuesto de renta, tener presente que si después de haber hecho eso, esa persona que tenía la deuda con la empresa se acerca y paga, entonces tener que devolverle a la DIAN esa recuperación de cartera. Bueno, poco este primer tema en la declaración de renta, porque el tema más peligroso que tiene que ver con la información patrimonial es incurrir en omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Yo les voy a mostrar aquí una información patrimonial. Tengo aquí un Excel sobre cómo está constituida el patrimonio, cómo se le debe declarar a la DIAN. Entonces, este es el componente que hay que declararle a la DIAN de información patrimonial. Entonces, ¿qué hay que declararle a la DIAN? Todo lo que se tenga en efectivo, en bancos, los instrumentos financieros, como por ejemplo si tengo inversiones en acciones, aportes, si tengo inversiones en criptoactivos, las cuentas y documentos por cobrar, los inventarios de mercancía que tengo, los activos intangibles, los activos biológicos, las propiedades, plantas y equipos, las propiedades de inversión y otros activos que no pueda desglosar de manera específica en estos casos. Entonces, aquí es muy importante tener presente de que ustedes, todos los activos que estén a nombre de la empresa deban ser consignados en la declaración, porque cualquier activo que ustedes no incluyan aquí en la declaración, estaríamos hablando de que a futuro la DIAN les puede señalar una omisión de activos, y eso es delicado. ¿Por qué? Porque la omisión de activos se ha puesto tan complicada hoy día en Colombia que ya hasta sanción penal hay por omitir activos, y lo mismo por incluir pasivos inexistentes. Porque miren ustedes aquí en este ejemplo, si esta es una persona jurídica cualquiera, le informa a la DIAN: mire, estos son mis activos que nosotros tenemos. Entonces los van a sumar y le va a decir que la sumatoria de todos esos bienes y derechos que ustedes ven ahí en ese resaltado suman 5.958 millones, esos son los activos de la empresa. Pero él, una vez que sumó eso, toda esta serie de bienes y derechos, esta sumatoria de bienes y derechos da como resultado lo que se conoce como patrimonio bruto, que es la totalidad de bienes y derechos que posee la persona, independientemente que sobre ellos tengan algunas deudas. Pero cuando ya sobre este patrimonio bruto se le resta las deudas que supuestamente dice tener el contribuyente, se está hallando lo que es el patrimonio líquido. Entonces, por eso aquí hay dos conceptos muy importantes, que es el concepto de deudas y el concepto de omisión de activos. Entonces, en el caso de los activos que llegue a encontrar la DIAN que no están siendo declarados en una declaración, la DIAN les puede hacer solicitudes a ustedes de corrección de las declaraciones por omisión de activos. O en el caso, que acabo de resaltar aquí en rojo, en el caso que ustedes tengan reflejados unos pasivos y esos pasivos no puedan ser demostrados a la DIAN, esos pasivos la DIAN les puede hacer
indicaciones de que ustedes están incurriendo en unos pasivos inexistentes. Entonces miren que aquí se me está dando como resultado que omitir activos o incluir pasivos inexistentes, eso la DIAN puede solicitarles que corrijan las declaraciones. Y el problema es las repercusiones en esas correcciones que se deben tener. ¿Por qué? Porque omisión de activo genera una sanción de inexactitud que equivale a un 200% del valor determinado por la omisión de ese activo. Y lo otro, lo más grave, que la omisión de activos y la inclusión de pasivos inexistentes hoy día en Colombia está tipificado como una conducta punible que es sancionable de acuerdo al Código Penal colombiano. El artículo 434-A del Código Penal señala que el contribuyente que omita activos o declare un menor valor de los activos o declare pasivos inexistentes en la declaración del impuesto de renta y complementario por un valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes definido por la DIAN, incurrirá en una prisión de 48 a 108 meses de cárcel. Entonces, miren ustedes que detectar omisión de activos, o sea, activos que no hayan sido declarados, o incluir unos pasivos que no tengan forma de ser demostrados a la DIAN, si el valor supera los 5.000 salarios mínimos, se puede incurrir en cárcel de 48 a 108 meses de cárcel. Entonces, pero aquí no es que ya nosotros acá en la DIAN vamos inmediatamente a coger y a formular el no. La DIAN, ¿qué hace? La DIAN primero hace una invitación de manera persuasiva a que los contribuyentes que de pronto incurran en esta situación, ellos subsanen esas inconsistencias que están reflejadas en la declaración, bien sea por una omisión de activos o bien sea por la inclusión de los pasivos inexistentes. En el caso de que la omisión de los activos o la inclusión de los pasivos inexistentes ya superen la cuantía de esos 5.000 salarios mínimos y lleguen hasta los 8.500 salarios mínimos vigentes, la sanción privativa la sanción punible o la sanción esta de cárcel que se le puede aplicar al contribuyente que omitió activo, se puede incrementar en una tercera parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la medida que la omisión sea mayor, la situación penal va a ser mucho más gravosa porque la sanción puede incrementarse en una tercera parte. A ver, hasta aquí lo que le he dicho. La información patrimonial que está contenida en la declaración de renta para ustedes, para la DIAN, es supremamente importante. Hay que declarar la totalidad de todos los bienes y derechos que tengan las personas. Los derechos por lo general están siendo reflejados por activos intangibles. Entonces se los indiqué. Ojo con las marcas, ojo con los derechos de autor, ojo con la plusvalía. Todos esos derechos tienen que estar materializados tanto en la parte contable como en la declaración de renta. Otro aspecto muy importante, aquellas personas jurídicas que tengan bienes o activos en el exterior, hay una obligación de carácter formal adicional a la declaración de renta. Y es que de pronto, si ustedes tienen activos en el exterior, también les toca presentar declaración de activos en el exterior. Pero esta declaración de activos en el exterior no implica que ustedes tengan que pagar impuestos, sino simplemente es una declaración informativa. Y que se entiende que esos activos que deben ser declarados en esta declaración de activos en el exterior deben estar contenidas en la declaración de renta formulario 110. Entonces, es una obligación complementaria que pueden tener ustedes siempre que tengan activos en el exterior. Recuerden que para la administración tributaria puede resultar fácil detectar que se tengan activos en el exterior. ¿Por qué? Porque la DIAN tiene convenios con más de 100 países en el mundo donde intercambian información. Entonces, ese intercambio de información da pie a que la administración tributaria tenga información muy rica de información, de bienes y derechos o de activos que pueda poseer un colombiano en el exterior. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esta declaración anual de activos en el exterior se estableció para aquellos contribuyentes que residen aquí en Colombia, ¿ya? Y que tienen activos en el exterior.
Entonces, a partir del 1 de enero de cada año, cuando tengan activos superiores a 2.000 VT, es decir, a activos que tengan un valor superior a 99.598.000 pesos, se debe presentar declaración de activos en el exterior, que es informativa, como les dije, y no genera pago. ¿Qué pasa? En esta declaración de activos en el exterior, si el valor del activo que ustedes van a declarar en esa declaración supera los 3.580 VT, hay que señalar de manera específica ese activo ahí en una hoja anexa que va en el formato. Entonces tienes que indicar dónde tienes el activo, siempre y cuando hay que detallar esos activos en el exterior, siempre que superen esa cuantía de las 3.580 VT, que hoy día son 178.280.000 pesos. Entonces, si yo tengo activos por un valor inferior, no tengo que detallarlo. Pero si el valor de los activos supera esa cuantía, entonces tengo que colocarle el detalle de ese activo. Bueno, hay algo muy importante que debo resaltar de la DIAN en el caso de activos poseídos en el exterior, de activos financieros ubicados en el exterior, mediante concepto 27791 995, la DIAN dio respuesta a una pregunta donde se establece que pueden existir ciertos activos financieros que pueden estar ubicados en el exterior, pero que fiscalmente se pueden tomar como poseídos en Colombia. Es decir, que no necesariamente esos activos tengan que llevarse a la declaración de activos poseídos en el exterior. Algo muy importante entonces que deben de tener en cuenta para las personas jurídicas que están presentes en el día de hoy bajo su representado, que la declaración de activos en el exterior se vence entre el 9 de abril y el 24 de octubre del año 2000, dependiendo del tipo de declarante. Entonces, en el caso de octubre para las personas naturales, ahora en abril empiezan los vencimientos para el caso de las personas jurídicas. Algo también que va amarrado a la declaración de activos en el exterior es también a nivel informativo. Si poseen activos en el exterior, tengan mucho cuidado de que si no presentan la declaración teniendo la obligación de presentarlo, pueden incurrir en una sanción por no declarar. Ella está establecida en el artículo 643 del Estatuto Tributario numeral 8, y esa sanción equivale al 5% del patrimonio bruto que figura en la última declaración de renta presentada por el contribuyente, ¿ya? O al 5% del patrimonio bruto que se determine la administración tributaria cuando en el periodo correspondiente a la declaración presentada si fue superior. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta sanción por no declarar. Si bien es cierto, vuelvo, le reitero, declarar activo en el exterior no me genera impuestos, sí tengo que presentar la obligación formal de presentar ese formulario, porque si no, la DIAN me puede sancionar. Entonces miren ustedes que no me genera pago de impuestos, pero sí se me puede causar una sanción por no declarar, que es una obligación accesoria que me está generando la DIAN en este caso, por no cumplir con un deber formal. Otro aspecto también importante es que como la declaración de activos en el exterior tiene unos vencimientos de plazo, si no se presentan dentro de los plazos, se va a incurrir en una sanción de extemporaneidad. Entonces, esa declaración de extemporaneidad, en el caso del artículo 641, que habla de la sanción de extemporaneidad para el caso de los activos poseídos en el exterior que no fueron declarados, equivaldrán al 0.5 del valor de esos activos por cada mes o fracción de mes de atraso en la presentación de los mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado, entonces, que eso son consecuencias por no presentar la declaración de activos poseídos en el exterior. Entonces, otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta para el caso de las personas jurídicas es la clasificación de los ingresos. Los ingresos en materia fiscal
se clasifican en ingresos constitutivos de renta y en ingresos constitutivos de ganancia ocasional. Entonces es muy importante que no vayan a confundir cuando la empresa tenga unos ingresos, que no vayamos a confundir un ingreso constitutivo de ganancia ocasional como un ingreso constitutivo de renta. De una manera muy rápida, les indico cómo tener bien claro cuándo un ingreso constituye renta y cuándo constituye ganancia ocasional. A ver, cuando a una persona se le pregunta qué es una ganancia ocasional, lo primero que dice es, ese es un ingreso extraordinario. Entonces la gente tiene la creencia que todo ingreso extraordinario ya debe generar ganancia ocasional. Entonces aquí debo de decir que la ganancia ocasional en materia de impuestos de renta y complementarios, y más para el caso de las personas jurídicas, están de manera taxativa señaladas en la ley. Entonces, la ley señala qué ingreso es constitutivo de ganancia ocasional. Entonces, para yo saber si un ingreso debe tributar impuesto de ganancia ocasional, lo que yo tengo que hacer es remitirme al título 3º del libro 1 del Estatuto Tributario, que habla sobre la ganancia ocasional. Y en el artículo 300 al 304 me indica de manera expresa qué ingresos que pueda obtener una sociedad son ingresos que deben ser declarados como ganancia ocasional. Entonces, esos son los ingresos, por ejemplo, por enajenación de activos fijos que se hayan poseído 2 o más años, por la utilidad en la liquidación de una sociedad poseída 2 o más años, por los residuos por herencia, donaciones y legados. En este caso, las sociedades de pronto no reciben herencias, pero sí pueden recibir donaciones. Entonces, si una sociedad recibe donación, esa donación que recibe la sociedad debe declararlo como un ingreso constitutivo de ganancia ocasional y debe liquidar el impuesto de ganancia ocasional sobre la misma. Y la otra es lo recibido por loterías, rifas, apuestas y similares. Es muy importante. Entonces, esos 4 conceptos generales que yo les acabo de indicar es lo que en Colombia genera ganancia ocasional. Si yo obtengo un ingreso diferente a esto que les acabé de reseñar, esos ingresos deben tributar impuesto básico de renta. Entonces, en la declaración de renta hay una parte donde usted va a llevar todos los ingresos que constituyen renta, que se entiende que son los ingresos normales de la empresa. Los ingresos que si me dedico a la compra y venta de comestibles, entonces la venta de comestibles, esos ingresos son constitutivos de renta. ¿Ya? Pero si ya yo vendí un terreno que es de la empresa y que ese terreno, la empresa tiene más de 2 años de poseerlo, entonces ese ingreso ya lo debo llevar a la parte de ingresos por ganancia ocasional. Entonces, los ingresos normales, que son ingresos productos por la venta de comestibles, deberían tributar impuestos básicos de renta y la venta del terreno debería tributar impuesto complementario de ganancia ocasional. Algo más o menos así lo que hay que hacer. En conclusión, lo que sí tengo que decirles es que tengan presente que los ingresos por ganancias ocasionales no los podemos suponer porque ellos están expresamente señalados en la ley a partir del artículo 300 al 304 del Estatuto Tributario. A su vez, una vez que ustedes ya hayan detectado que tienen ingresos, bien sea que deban tributar impuesto básico de renta o deban tributar impuestos de ganancia ocasional, es muy importante que tengan presente que dentro de esos ingresos constitutivos de renta o expresa disposición legal existan que unos ingresos sean considerados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Les pongo un ejemplo. Los dividendos y participaciones. Los dividendos y participaciones que reciba una sociedad que ya pagaron impuestos en cabeza de la sociedad matriz, esos dividendos son considerados no constitutivos de renta, según el artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario. Entonces, se debería entender que esos dividendos no deberían de pagar impuestos para la sociedad que los recibe. ¿Ya? Entonces, si ya después del año 2017 el gobierno nacional creó una tarifa impositiva para los dividendos que aún pagando impuestos en cabeza de la sociedad, en caso de que haya una distribución de dividendos, esos dividendos que se reciban, si ya pagaron impuestos en cabeza de la sociedad, tendrían que volver a pagar impuestos en la sociedad receptora de esos dividendos, pero con un tratamiento diferencial o especial. Eso es lo que hay que tener presente aquí. Entonces, lo mismo tener presente si de pronto dentro de esos ingresos constitutivos de renta, es decir, aquellos que no generaron ganancia ocasional, yo pueda encontrar otro tipo de ingreso que sea considerado de manera expresa
por la legislación tributaria como no constitutivo de renta. Se entiende que un ingreso no constitutivo de renta no debería pagar impuestos en cabeza de la sociedad que lo recibe. Entonces, por eso es que es muy importante que lo tengamos presente. Lo mismo, si ustedes reciben ingresos por ganancia ocasional, los ingresos por ganancia ocasional, algunos se pueden considerar no gravables en cabeza de la persona que lo reciba. En este caso, para personas naturales, en caso cuando reciben herencias, donaciones, legados, las personas naturales pueden tener una parte exenta, pero también puede haber una parte no gravada, como es el caso de la enajenación de activos poseídos 2 o más años. Entonces, eso es muy importante también que lo tengamos presente a la hora de determinar un impuesto de renta en la declaración de... Bueno, vamos aquí a mirar entonces vamos a mirar aquí un caso. Vamos a mirar un caso de los temas que les he hablado. Usted constituyó una sociedad, una persona jurídica, régimen ordinario del impuesto de renta. Significa que usted tiene que pagar un impuesto de renta del 35%. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que yo tengo que tener presente, como se lo había indicado? Tener la relación de todos los bienes y derechos que posea la sociedad. Entonces, ¿a qué deben estar atentos ustedes? 31 de diciembre, toda esta información con corte a 31 de diciembre, hay que reportársela a la DIAN en la declaración de renta. Le voy a hacer un breve recorrido a las mismas. ¿Qué información contienen las empresas que debe ser informada a la DIAN? Entonces, aquí tengo. Hay que hacer un corte a 31 de diciembre del efectivo y el equivalente de efectivo que se tenga con corte a 31 de diciembre. Aquí va incluido los saldos en cuentas de bancos. ¿Ya? Entonces, esa información hay que colocársela a la DIAN. La información de instrumentos financieros, las cuentas o documentos por cobrar. Esta es importante. Estas cuentas por cobrar son importantes si son cuentas por cobrar que ya tienen un estado de vejez, lo que nos indica de que esa cartera se me puede convertir en una cartera incobrable o que puede ser una cartera que para juicio de la empresa puede ser manifiestamente perdida. Ya les había indicado que si ustedes manejan como política vender bienes y o servicios a crédito y se les generan cuentas por cobrar y estas cuentas por cobrar se les envejecen, ustedes pueden crear la provisión de cartera. Artículo 145. Esa cartera, de acuerdo a su vejez, ustedes puedan ir creyendo de que ya la pueden provisionar. Esos valores que ustedes provisionan los pueden bajar como un costo o gasto en la declaración de renta y le va a implicar un menor valor de pago de impuestos. Entonces, esto lo van a llevar aquí, a esta casilla de las cuentas por cobrar o documentos por cobrar. En el caso de los inventarios, aquí se debe llevar el inventario final al 31 de diciembre. Esto es muy importante por lo que les había reseñado, que tengan mucho cuidado, especialmente las empresas, sociedades mercantiles, con el manejo de la facturación electrónica que te maneja la DIAN. Porque si la DIAN observa que usted está comprando mucho, pero está generando poca facturación de venta, entendería la DIAN que tu inventario se va engordando. Y que en cualquier momento la DIAN te puede pedir a ti que le pases el soporte de la cuenta de inventarios para mirar cómo ese inventario se ha ido incrementando de un año a otro. Para un funcionario de la DIAN puede ser fácil detectar de que en el año 2023 ustedes tenían un inventario final de X valor y que usted generó unas compras en el año 2024 de tanto y que generó unas ventas por un valor de X valor que resulta siendo inferior a las compras. Entonces el funcionario de la administración tributaria, al hacer un análisis, va a entender que el inventario final que usted declaró en el año 2023 se debió incrementar para el año 2024. Eso debe ser coherente. Entonces, tengamos muy pendiente ese aspecto. El otro aspecto tiene que ver con el caso de los intangibles. Les vuelvo a reiterar, ojo con los derechos, con los intangibles formados o adquiridos. Ellos tienen que permanecer reflejados en la contabilidad.
toda esta información tiene que estar soportada en la contabilidad. Esta información tiene que estar en el estado de situación financiera de la empresa. Y la DIAN puede hacer análisis de esa información. Entonces es muy importante que la tengan presente, porque es una obligación que se tiene. Entonces, para no incurrir en diferencias con la administración, que ustedes ya conozcan sobre eso. Otro aspecto muy importante de las propiedades de inversión o propiedades, plantas y equipos. En este caso son las propiedades inmuebles, podríamos señalar, en el caso de maquinaria, etc. Entonces, esto también ya se lo había indicado. Ustedes en la contabilidad pueden trabajar, de acuerdo a las normas NIF, pueden trabajar una valorización de estos activos con unos valores totalmente diferentes a los que les son reflejados aquí a la DIAN. ¿Ya? Estos valores, tanto fiscales como contables, pueden diferir, y eso es normal en la empresa. En materia contable, la empresa es autónoma, y más en atención a las políticas contables que haya adoptado, de manejar una valorización contable de los bienes. ¿Ya? Pero lo que sí se debe tener presente es que si manejan una valorización contable que requiere de la información fiscal, tener en cuenta lo que les había indicado al comienzo, que es el caso de la conciliación. La conciliación de los valores tanto contables como fiscales, que van a dejar como resultado unas diferencias temporarias, y por ende las diferencias temporarias generan lo que es el impuesto diferido. A ver, algo muy importante aquí también que les había indicado, el caso de los pasivos. Los pasivos tienen que tener respectivo soporte. La administración tributaria les puede solicitar a ustedes que hagan una relación detallada de quiénes son las personas a quienes ustedes le deben, y dentro de ese detalle le piden identificación del beneficiario. La administración puede cruzar esa información. La sociedad X puede decir que le debe a Pedro Pérez 500 millones de pesos. Yo puedo ir a la declaración de Pedro Pérez y mirar si ese Pedro Pérez, dentro de sus activos, tiene reflejado esa cuenta corporal. De pronto yo no la puedo identificar de una manera directa, de forma inmediata, cruzándola con la declaración de renta, pero yéndome a la información exógena de ese señor Pedro Pérez, yo puedo mirar si existe una correlación de que la cuenta por pagar que tiene la sociedad X, el señor Pedro Pérez, la tenga como una cuenta por cobrar en la información exógena que le debió haber soportado la DIAN. Y también la puedo cruzar con la información de la grande renta, que no vaya a ser que de pronto una sociedad le diga a la DIAN que tiene unas cuentas por pagar de 500 millones con una persona natural, me voy yo a la declaración de renta y la persona natural ni siquiera declara. O si declara, en los activos que declaran ni siquiera alcanzan el valor de esa cuenta por pagar que está reflejando la sociedad. Entonces, por ello es muy importante que se tengan muy presentes esos soportes de pasivos, los soportes de pasivos. La diferencia que hay entre el valor de los activos patrimoniales que posee una empresa y los pasivos me da origen al patrimonio líquido. Este concepto para ustedes también es muy importante. ¿Por qué? Porque la administración tributaria, dentro de los controles que ella ejerce en los declarantes del impuesto de renta, está en mirar el comportamiento de un año a otro del patrimonio líquido de esa persona. No va a ser que una persona en el año 2023 tenía un patrimonio líquido de 1.000 millones de pesos y en el año 2024 lo incrementó a 5.080 millones de pesos. Eso sería para la DIAN una alerta. Dice, hoy tenías en el 2023 un patrimonio líquido de 1.000 millones y en el 2024 ya lo subiste a 5.080, significa que el patrimonio o la manifestación de riqueza de esa sociedad se incrementó en más de 4.000 millones de pesos. Entonces, es probable que de pronto la administración tenga inquietudes al respecto y le tenga que pedir información, porque ese patrimonio se incrementó de un año a otro, y te va a pedir un detalle, te va a pedir una relación detallada de todos los activos patrimoniales y que le des una explicación por qué ese patrimonio se incrementó en más de 4.000 millones de pesos, con el supuesto que acabo de establecer yo aquí. ¿Ya? Entonces, hay que hacer esos detalles. En el caso dado de que exista un incremento en el patrimonio líquido de la sociedad de un año a otro, si ese patrimonio líquido al incrementarse
la persona no puede justificar a la administración tributaria, esa diferencia no justificada la va a tomar como renta por comparación de patrimonio y se la va a sumar a la rentabilidad o a la renta que generaron las operaciones ordinarias de la empresa, ¿ya? Y eso le va a implicar que se le va a incrementar el impuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Un consejo que yo les doy es que todo activo que adquiera la empresa, tener los debidos soportes y de cómo se adquirió, y que el incremento del patrimonio de esa sociedad esté debidamente justificado. ¿Cómo se puede justificar un incremento del patrimonio? Pagando impuestos. Si una sociedad no paga impuestos a la DIAN, no va a tener forma de demostrar un incremento en el patrimonio, a no ser que esté haciendo uso de beneficios fiscales, es decir, que tenga unas rentas y esas rentas por expresa disposición legal sean consideradas exentas o libres de gravamen. Ya, entonces usted va a decir, no, mire, nosotros sí tuvimos rentas, utilidades, pero ellas como estaban exentas, nosotros no pagamos impuestos y entonces esa renta se nos materializó acá en el patrimonio de la sociedad. O la otra también puede ser la valorización de los activos. Yo puedo tener un activo valorado en 1.000 millones de pesos mi contabilidad, pero resulta que la alcaldía de Cali hizo una actualización catastral y esa actualización catastral fue registrada y el nuevo avalúo catastral del activo ya quedó reflejado ya no en 1.000 millones sino en 2.000 millones. Entonces ahí tengo forma de demostrar incrementos patrimoniales. Entonces esa puede ser otra forma de demostrar. Ya. Pero si usted no logra hacer esa demostración, ya saben que lo que no se pueda demostrar incrementando el patrimonio, la DIAN lo va a tomar como una renta por comparación patrimonial y eso lo va a poner a liquidar impuestos sobre eso. Entonces, esa información patrimonial es muy importante para ellos. Es muy importante la información patrimonial. Tengan mucho cuidado sobre esos movimientos de activos y pasivos, porque mañana probablemente tengamos que. Entonces, conclusión de esta parte de información, aparte de lo que acabé de señalar, también muy importante, no omitir activos. No omitir activos ni incurrir en pasivos inexistentes. Si ustedes llegan a observar que un activo no lo declararon, cojan y corrijan su declaración de renta y no esperen que la DIAN llegue. Si ustedes revisen si tienen un activo, en el caso de los intangibles, si tienen un derecho, yo no sabía que los intangibles también tocaba declararlo, no los tengo valorizados, hablen con el contador, valoricen ese activo intangible, llévenlo a la contabilidad, regístrenlo y si están a tiempo de corregir la declaración, corrijan la declaración y liquiden el respectivo impuesto. Entonces, ¿qué pasa cuando se omite activo? Cuando se omite activo, dice la normatividad que yo debo declarar ese activo omitido como renta gravable. Yo debo omitir ese activo como renta gravable. Entonces, al yo meter eso como renta gravable en mi declaración de renta, yo tendría que pagar más impuestos. Entonces, pero me evito que de pronto la DIAN me aplique una sanción de inexactitud. Y la sanción de inexactitud por omitir activo es del 200%. Entonces les pongo aquí un ejemplo. Si yo omito un activo por 1.000 millones de pesos, observé que no lo había declarado, la DIAN no me ha detectado ese activo, ¿usted qué tiene que hacer? Coja su declaración de renta, corríjala, incluya el activo omitido y lleve ese activo omitido como renta gravable y pague el impuesto que le toque pagar y paga sanción por corrección. La sanción por corrección será del 10% porque usted lo está haciendo voluntariamente. Pero si usted espera que la DIAN le detecte ese activo omitido, perdón, usted espera que la DIAN detecte ese activo omitido o que la DIAN en un proceso de fiscalización le haga una investigación a la declaración de renta y el funcionario auditor le encuentre eso, entonces ya ahí la DIAN te puede coger y en el caso de una renuencia proferir un acto administrativo y liquidarte una sanción de inexactitud sobre el mayor impuesto determinado por la inclusión de ese activo omitido y esa sanción equivale a un 200%.
el mayor valor determinado. Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta con esta información patrimonial. Que miren, que no es la determinante, no es determinante para el impuesto de renta, pero sí, ella puede servir de efectos de control para la DIAN. Mirar quiénes determinan de manera correcta o de manera incorrecta el impuesto. Bueno, seguidamente otro aspecto importante que debemos de considerar ahora para el año 2024, como les había indicado, es la información de los ingresos constitutivos de renta, no de ganancia ocasional. Hay un espacio en la declaración de renta donde yo debo llevar los ingresos constitutivos de renta, y son estos que están aquí. Estas casillas, aquí yo dejo plasmada cuáles fueron mis ingresos que fueron constitutivos de renta. Acuérdense que les había dicho que el ingreso constitutivo de renta es aquel ingreso que no constituye ganancia ocasional. Entonces, yo en mi declaración de renta debo llevar en la casilla de ingresos brutos por actividades ordinarias, debo llevar el 100% de los ingresos obtenidos por la empresa en ese año. Ahí hay que tener en cuenta de que cuando se causa un ingreso para efecto de ser declarado. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Y otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta que puede suceder es que dependiendo de la actividad que realiza la empresa, es probable que ustedes estén obteniendo ingresos, pero que sean ingresos que no sean directos para ustedes, sino que sean para un tercero. Entonces, cuando yo me dedico, en el caso, por ejemplo, de un contrato de comisión o de consignación, yo recibo ingresos, pero esos ingresos son de un tercero. Yo estoy obligado a declarar el ingreso propio mío, que es la parte que yo me estoy ganando por ser intermediario en esa operación. Debe ser por contrato de, como les dije, de consignación o de comisión, por ponerles un ejemplo. Entonces, o en el caso, por ejemplo, de las empresas estas que se dedican al expendio de combustible, ¿ya? Que ellos no declaran las empresas estas que se dedican a la venta de combustible, que nosotros conocemos como gasolineras, ellas no declaran el 100% del ingreso de la venta de combustible. ¿Por qué? Porque ellos, el 100% de los ingresos, de ese 100% de los ingresos por venta de combustible, hay un porcentaje que le corresponde a ellos, que son los ingresos ordinarios de ellos, y el resto son ingresos del tercero. ¿Ya? Entonces, ellos no están obligados a declarar toda la venta de combustible. Pero sí tienen que mirar, de acuerdo al contrato que tengan con la empresa, quien está haciendo el expendio de combustible. Entonces, ese porcentaje que le corresponde como ingresos propios, llevarlo a ingresos brutos por actividades ordinarias. Lo otro es, las empresas hacen inversiones en CDPs, tienen cuentas que le generan rendimientos financieros. Esos rendimientos financieros deben declararse también ahí. Lo mismo que los dividendos, como les indiqué. Si la sociedad tiene inversión en acciones en otra sociedad y esa sociedad les paga dividendos, hay que declararlo. Y vuelvo, les reitero, aquí cuando se declaran esos dividendos, hay que mirar si esos dividendos estuvieron ya grabados en cabeza de la sociedad o no fueron grabados en cabeza de la sociedad. ¿Para qué? Para saber si a la hora de liquidar el impuesto lo debo liquidar de acuerdo al artículo 245 en adelante, o lo debo liquidar como parte grabada, como parte no constitutiva. Existen dos fórmulas de cómo liquidarle el impuesto a los dividendos. Entonces es muy importante que se tenga presente. Y otros ingresos que reciba la sociedad por cualquier otro concepto que no pudo ser identificado ahí, hay que declararlo. Entonces, esa sumatoria de ingresos que haya obtenido la sociedad y que les dije que deben corresponder al 100% de los ingresos percibidos, eso se va a llamar, esa sumatoria es lo que nos va a dar a nosotros como ingresos brutos, total ingresos brutos. Y cuando yo ese total de ingresos brutos, yo le resto devoluciones de mercancías, por ejemplo, y le resto los ingresos no constitutivos de renta que les había hablado, que de pronto dentro de esos 18.000 millones, para el ejemplo que les estoy mostrando, haya un componente de ingresos ahí, que en este caso serían estos 230. Aquí en este ejercicio que yo les estoy mostrando, estoy diciéndoles que 230 millones de estos 18.000 millones de pesos son no constitutivos de renta.
debe haber algún concepto que me permita demostrarle a la DIAN que esos 230 millones de pesos no se pueden someter a gravamen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Excluirlo del proceso de depuración para la determinación del impuesto. Entonces, miren que cuando yo sumé los 18.000 millones de pesos de ingresos por actividades ordinarias, más los rendimientos financieros, que fueron 176 millones, más 433 millones de otros ingresos, esa sumatoria me dio 18.609 millones de pesos. Si yo le resto 230 millones de pesos de ingresos no constitutivos, el ingreso neto que resulta es de 18.379. Es decir, que este ingreso neto es el ingreso gravable. Este es el que voy a someter a gravamen. A este es el que le voy a imputar los costos y los gastos para yo poder hallar mi renta líquida del ejercicio, que no es más que la utilidad fiscal. La renta líquida ordinaria del ejercicio es la diferencia entre el ingreso neto y el total de costos y deducciones imputables. Y que ahí yo puedo incluir, ¿qué puedo incluir ahí? Yo ahí puedo incluir todo lo que tiene que ver con el costo de la mercancía, los gastos de personal, los gastos de venta, los pagos de impuestos que me permite la ley que sean deducibles. Y todos estos conceptos tienen que estar soportados. Esto es muy importante porque aquí, en este caso, por ejemplo, de los costos y gastos, aquí, para este caso específico, se requiere de que esta información, tanto en la contabilidad como usted la pueda llevar a la declaración de renta, tiene que estar soportado con documentos idóneos. ¿Cuáles son los documentos idóneos? Facturas electrónicas. Las facturas electrónicas. Y hay otro ingrediente también, que es que estos pagos que se realicen deben someterse a lo que es conocido como bancarización. La bancarización es un efecto de control que le permite la ley para que las empresas obligatoriamente hagan los pagos bajo la red financiera o sistema bancario, con el fin de que quede una trazabilidad, que pueda hacerse por parte de la administración tributaria una trazabilidad. Entonces aquí, cuando al ingreso neto ustedes obtuvieron en una empresa le vayan a restar los costos y los gastos, es muy importante que tenga estos soportes. Incluso hay otros soportes adicionales, como por ejemplo los gastos de nómina. En el caso de hay que pagar gastos de nómina, hay que cumplir dentro del sistema de facturación electrónica de la DIAN, el sistema nómina electrónica. Es obligatorio de que cuando se tiene más de un trabajador en la empresa, hay que enviar la nómina electrónica a la DIAN. Esto pena de que no me vayan a desconocer ese pago como un costo o gasto. Otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta aquí es que dentro de los gastos hay unos beneficios. Como ustedes son personas jurídicas, ustedes no están obligados a hacer pago a la seguridad social en salud. La parte que le corresponde del 8.5% a la sociedad, no está obligado a pagarle esa siempre de que los pagos que se les realicen al trabajador sean inferiores a 10 salarios mínimos. A 10 salarios mínimos. Y lo mismo también otra serie de beneficios que se puedan tener ahí. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos aspectos, como les indiqué ahorita, que pueden llevar aquí el gasto de depreciación. El gasto de depreciación que me permite vía impuestos recuperar. Yo les di ahorita, si yo tengo una máquina, la máquina se me va desgastando todos los días. Entonces, dependiendo del tipo de depreciación que haya optado la empresa, constituye y crea el gasto de depreciación, lo lleva a la contabilidad y lo puede reflejar aquí. Y eso me va a minimizar un poco mi renta líquida. Entonces, vía impuesto yo puedo recuperar la inversión que hice en esos activos. Entonces, miren aquí, en un ejemplo muy sencillo que yo he hecho aquí, he tomado una empresa donde me muestra una conformación del patrimonio, le he hablado de la importancia de ese patrimonio, le he hablado de los ingresos normales de la empresa y cómo esos ingresos normales de la empresa
primero se me constituyen en ingresos brutos y después cuando le resto los ingresos no constitutivos de renta se me convirtieron en ingresos gravables o ingresos netos. Y sobre esos ingresos netos yo procedo a disminuir los costos y gastos para hallar la renta líquida del ejercicio. Esta renta líquida del ejercicio es lo que conocemos como utilidad fiscal y sobre la que probablemente debería pagarse impuestos. Que no necesariamente esta renta líquida del ejercicio o utilidad fiscal debe ser la misma utilidad contable. Y ahí viene algo. Si la utilidad contable es muchísimo mayor que la utilidad fiscal, entonces acá hay algo que tienen que tener en cuenta: la tasa mínima de tributación. Vamos a colocarla aquí así mismo. Tasa mínima de tributación. ¿Cuál nivel? Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la tasa mínima de tributación es la tasa mínima de tributación. Es que las empresas cojan y miren su utilidad contable. Si esa utilidad contable es excesivamente grande respecto a la renta líquida ordinaria del ejercicio, ustedes tienen que cumplir con un trámite que da el artículo 241 del Estatuto Tributario, 240, perdón, del Estatuto Tributario, y esa tasa mínima de tributación debe tener un parámetro que, si no cumple con ese parámetro, toca al impuesto que ustedes determinen aquí adicionarle un valor en impuesto por efecto de la aplicación de la tasa mínima de tributación. Entonces, eso no lo voy a entrar a tocar en profundización porque me llevaría el poco tiempo que me queda. Entonces, es un edificio. Eso es algo muy importante para tener en cuenta. Bueno, entonces, una vez que ya la empresa haya obtenido esa renta líquida del ejercicio, si no tiene compensaciones, pérdidas fiscales que haya arrastrado, mire esto muy importante: la sociedad puede tener pérdida fiscal. O la pérdida fiscal implica probablemente que ustedes no tengan que pagar impuestos cuando en un año estén en pérdida fiscal. Ahora de pronto, tal vez con la tasa mínima de tributación, probablemente de pronto toca mirar ese aspecto. Pero mire, si ustedes tienen unas pérdidas fiscales, esas pérdidas fiscales utilícenlas como compensaciones para años posteriores, porque en años posteriores ya la empresa se puede recuperar y puede tener utilidades. Miren, por ejemplo, las empresas cuando el problema de la pandemia, ¿qué pasó? Las empresas probablemente incurrieron en pérdidas. Esas pérdidas hoy día las están recuperando de las utilidades que están obteniendo. Entonces esas utilidades se pueden recuperar hasta en 12 años. Entonces, esas pérdidas fiscales que tengan las empresas también tenerlas pero muy en cuenta. En el caso de que la sociedad, como les he mostrado aquí, me esté arrojando una utilidad fiscal de 1.123 millones de pesos, yo sobre esos 1.123 millones de pesos, yo voy a liquidar un impuesto sobre la renta de 393 millones 050. Pero a estos 393 millones de pesos, que es el impuesto que yo liquido sobre la renta fiscal o la renta líquida del ejercicio o renta líquida, porque ya se ve por su totalidad, yo le podría restar retenciones en la fuente sin practicar. Esas retenciones son pagos anticipados del impuesto de renta. Y ahí voy a tocar algo que quiere hacer el gobierno nacional en este momento. Por ahí está sonando una publicación de un decreto de Presidencia de la República que va a crear autorretención en la fuente para los contribuyentes del impuesto de renta. Aparte de las retenciones ya existentes, aparte de las autorretenciones, como el caso de las sociedades, la autorretención especial que toda sociedad está obligada a declarar, dependiendo de la actividad económica que desarrolle. Usted mete el curso aquí, la autorretención eso ya lo miramos, en farmacia. Esa especial que está obligada a pagar, es muy probable que se cree una nueva autorretención ahora en estos días. Eso implicaría que vía retención o vía de pago de impuesto de renta anticipado, en la medida en que se vaya adquiriendo ingresos, ustedes tengan que incrementar los pagos de la renta, bien sea por la retención propiamente dicha o por vía autorretención. Y eso va a implicar de que ustedes ahora
la retención se les puede disparar. No, Pero yo tengo aquí ese número, el año que ese viene, NIF, usted me dio. ustedes van a tener un alivio cuando vayan a liquidar el impuesto de renta, vayan a presentar la declaración de renta, es muy probable que ya Sí, ese impuesto esté Tomo, pago Chimichaca, y que hasta de Colombia. pronto pueda Exacto. resultar hasta Sino saldo a que favor. aquí Es una aparece otro medida nombre. de discusión que se está presentando ahora en estos días, En porque el información gobierno general nacional, aparece como tiene un como déficit de caja, Mufarm Colombia SAS. quiere implementar una nueva autorretención, y esa autorretención implica que en la medida en que los contribuyentes vayamos teniendo ingresos, de ese ingreso que vayan obteniendo vía retefuente o vía autorretefuente, ustedes tengan que ir haciéndole mayores pagos al Estado. Y esos pagos no son pagos de más que van a hacer, sino que son pagos adelantados del impuesto de renta. O sea que ya no lo van a hacer el próximo año como lo hacen cada año, sino que vía impuestos probablemente ya usted esté cumpliendo con el pago del impuesto de renta. Todo eso depende ya de la liquidación que vaya a hacer en el próximo año, pero lo que sobreentiende es eso. Por eso los críticos de la medida esta indican que el año que viene, si bien es cierto, el gobierno Petro con esta medida puede recuperar unos ingresos o puede generar unos ingresos deficitarios que tienen el presupuesto, lo puede conseguir vía de los contribuyentes del impuesto de renta. El año que viene eso le va a hacer falta, porque el año que viene ya las empresas, cuando vayan a presentar su declaración de renta, ya no les va a resultar saldos a pagar esperados como si se esperaron este año, por ejemplo. Entonces, esto es algo muy importante que también tendríamos que tener en cuenta y que hacen referencia al impuesto sobre la renta. Otro aspecto muy importante aquí que debemos tener en cuenta es que yo les había hablado aquí que una sociedad ordinaria puede pagar el 35%, pero hay empresas como por ejemplo las empresas de hidrocarburos, las empresas generadoras de energía eléctrica, hay empresas de estas que ellas tienen que pagar puntos adicionales a la tarifa del 35%. Entonces, todo eso depende de qué? Depende de la renta líquida gravable. Si esta renta líquida gravable excede determinados montos, que para algunos puede ser 50.000 VT, para otros puede ser 120.000 VT, para otros pueden ser 30.000 VT, tienen que pagar puntos adicionales al impuesto de renta. Eso es como un complemento a algo que siempre se le ha cuestionado a la tributación del impuesto de renta para personas jurídicas en Colombia, que indican de que algunos sectores económicos no tributan lo que deberían de tributar, y se indica de que aquí en Colombia el impuesto debe ser progresivo. En el caso de las personas jurídicas, como manejan en una tarifa fija, entonces en los últimos gobiernos lo que han hecho es crear unas tarifas adicionales para aplicarle a ciertos sectores que son productivos y que dependiendo de que si se cumplen con esos lineamientos normativos que creó la ley tributaria, entonces tendrían que pagar ya no el 35, sino que puede ser el 38, porque al ser 35 tocaría sumarle un 3%, o el 5, o el 10, o el 15. En el formulario de la declaración de renta, año 2024, ahí aparece esa parte. Voy a entrar aquí a la página de la DIAN, un minutico ya para cerrar este punto, y les voy a mostrar dónde ustedes pueden consultar esa información si les interesa. A ver, aquí están los formularios y voy a bajar el formulario de la declaración de renta. Entonces miren, aquí la tienen. Entonces miren lo que yo les estaba hablando aquí. Aquí está que ese ejercicio Excel que yo les estaba mostrando, yo lo puedo bajar aquí a la declaración de renta. Aquí está toda la información contenida en el formulario, pero a la hora de liquidar impuestos, el último tema que estaba hablando era de los valores adicionales o de los impuestos adicionales. Entonces, estos impuestos adicionales dependen de la actividad económica que esté realizando la sociedad y dependiendo de los resultados fiscales que también está obteniendo. Aquí yo voy a encontrar el instructivo donde me está dando a mí todas las indicaciones de lo que yo debo tener en consideración a la hora de presentar la declaración. Por ejemplo, yo ahorita les estaba hablando a ustedes de la casilla 84, creo que es.
86. Me dice aquí, mire, las instituciones financieras por el año laborable 2022 deberán registrar en esta casilla el resultado aplicable a la casilla de 79 de una renta líquida, sobre la renta líquida grabable un 3%. Y en este caso se resultaría adicional al 35% que tendría que pagar. Aquí le estoy colocando un ejemplo. Aquí voy a encontrar otro ejemplo de sociedades, por ejemplo, cuya actividad económica principal sea la generación de energía eléctrica. Aquí les hablé. Las generadoras de energía eléctrica tienen que pagar un 3% adicional. Aquí aparece. Entonces, esto que yo les acabé de indicar, que les mostré, todo esto aquí en el mismo formulario, él trae los indicativos. Bueno, para cerrar, aspecto importante a tener en cuenta. Ojo con las declaraciones, señores, personas jurídicas, que tienen que revisar si ustedes están obligados a tener revisores fiscales, si las declaraciones tienen que ir firmadas por contador público o tienen que ir firmadas por revisor fiscal. Porque en el caso dado de que una declaración debe ir firmada por contador o por revisor fiscal, si no lo hace, la declaración se tendría por no presentada. Y esa declaración, si se tendría por no presentada, debería subsanarse volviendo a presentar la declaración, y esa declaración debe, si ya está vencido el plazo, debe liquidar una sanción por corrección, ¿ya? Y esa sanción por corrección es muy incómoda, no es que sea tan gravosa si ustedes hacen o subsanan el hecho de manera voluntaria, pero es muy incómodo tener que corregir una declaración por no cumplir con un deber formal, que en este caso es el de llevar la firma del contador y del revisor fiscal. ¿Qué otro aspecto también es con referencia a los ingresos por ganancias ocasionales? Mírenlo aquí. Aquí en esta parte del formulario de la declaración de renta, si llegaren a obtener ingresos por ganancias ocasionales, hay que manejar esa información aquí. ¿Por qué? Porque, como les dije inicialmente, la ganancia ocasional está expresamente señalada en la ley. El ingreso por ganancia ocasional. Preguntarán ustedes, ¿y qué ingreso para una sociedad representaría una ganancia ocasional? Una donación. Una donación. Puede haber un socio que diga, mire, el terreno donde está operando la empresa, la sociedad, es mío. Yo se la voy a donar a la sociedad. Entonces, eso sería un ingreso en especie para la sociedad. Y la sociedad tendría que, en esta casilla 80, aquí en esta casilla, llevar el valor patrimonial de ese activo como una ganancia ocasional. Y ese ingreso no puede tener costos porque es una donación. Ninguna donación se le puede imputar costos. Y ganancias ocasionales no grabadas y exentas, solamente las ganancias ocasionales y exentas son las que aparecen establecidas en el artículo 307 del Estatuto Tributario. Entonces voy a mirar el artículo 307 para ver si una donación de un terreno que se le haga a una sociedad tiene parte exenta o no tiene parte exenta. Entonces, aquí el artículo 307 del Estatuto Tributario me habla de las ganancias ocasionales, parte exenta de ganancias ocasionales, pero hacen referencia al caso de personas naturales. Entonces, miremos aquí en el numeral cuarto del artículo 307. Dice aquí el artículo 307 del Estatuto Tributario que es ganancia ocasional exenta en el caso de la asignación por causa de muerte o de porción conyugal a los legítimos o al cónyuge. Entonces, esto es un artículo que es creado para personas naturales que hereden, ¿ya? O para el caso de una liquidación de una sociedad conyugal. Pero en el numeral cuarto también trata aquí esto. ¿Qué me dice el numeral cuarto? Me dice que estará exento el 20% de los bienes y derechos recibidos por personas diferentes de legitimarios, cónyuges, por conceptos de herencias y legados.
y el 20% de los bienes y derechos percibidos por donación y de otros actos jurídicos intervivos celebrados a título gratuito sin que dicha suma supere el equivalente a 1.625 VPs. Entonces, normalmente una persona natural, cuando recibe una donación, esa donación, si está obligada a declarar, tiene que declararla y tiene que tomarse el 20% de ese valor de la donación como parte exenta. Y esa parte exenta no puede superar las 1.625 VPs. Pero como estamos tratando es el caso de una sociedad, entonces aquí la norma está hablando de rentas exentas para el caso de ganancias ocasionales. Entonces aquí se puede entender que una sociedad que recibe una donación también tendría derecho a considerar un 20% de esa donación como una parte exenta de esa ganancia ocasional. Porque miren que una donación no le puedo imputar costos, no le puedo imputar gastos, pero sí puede existir la posibilidad de que pueda ser tratado como parte exenta de esa ganancia ocasional. Entonces, este aspecto también que les estaba mostrando aquí es muy importante que lo consideremos. ¿Qué otra cosita? Bueno, yo creería que en términos generales esa sería la información. Se me olvidaba el beneficio de auditoría. Este es importantísimo, se me estaba pasando. El beneficio de auditoría, vemos aquí, directo aquí, suponiendo que esta sea una sociedad declarante de impuesto de renta y determina que su renta líquida gravable es 1.123 y que sobre esos 1.123 determina un impuesto sobre la renta de 393 millones y que esos 393 millones quedan reflejados como impuesto neto de renta. Entonces, si esta sociedad declara este año un impuesto de 393 millones de pesos y el año anterior ese impuesto neto de renta fue, vamos a suponer, de 200 millones de pesos. Vamos a suponer que fue de 200 millones de pesos. Entonces, este sería el impuesto de renta del año anterior y este es el de este año. ¿Qué está sucediendo con el beneficio de auditoría? El beneficio de auditoría hace referencia a esa facultad que tiene la administración de revisar el contenido de una declaración tributaria, que es a lo que de pronto le genera incomodidad a un contribuyente. ¿Qué le genera incomodidad a un contribuyente? Que la DIAN tenga que estar revisando las declaraciones tributarias. Y para ello la DIAN cuenta con 3 años para hacer una revisión o una declaración de renta, que es el término de firmeza que tiene una declaración de renta. Por el término de firmeza ordinario de una declaración de renta son 3 años. Entonces, cuando una sociedad presenta su declaración de renta, vamos a suponer que pagó 393 millones de pesos. Esta declaración de renta inicialmente quedaría en la óptica de la DIAN por 3 años para revisar el contenido de la misma. Pero hay que tener algo presente. Si esta sociedad, la declaración de renta del año 2023, que presentó el equivalente a esta casilla, que es el impuesto neto de renta, sumó 200 millones de pesos para ese año, significa que incrementó su impuesto de renta. Si este es año 2023 y este es el nuevo impuesto que me liquido en el 2024, significa que esta declaración de renta se incrementó en casi un 50%. Eso significa, de acuerdo a la normatividad tributaria, que esta declaración quedaría en firme ya no en 3 años, sino en 6 meses. Entonces aquí hablaríamos de la firmeza, serían 6 meses. ¿Por qué? Porque esta declaración de renta del año 2023 con respecto al año 2024 se incrementó en más de un 35%, así señala la norma. Ahora, si el impuesto se incrementa en menos del 35%, pero más de un 25%, entonces ya la firmeza
estaría dada de un año. Mi sueño ya. Y recuerden que el término de firmeza general es de 3 años. Entonces, ¿qué es el beneficio de auditoría que deben de tener en cuenta y que ustedes deben de revisar? Hombre, si incrementamos el impuesto neto de renta de este año que vamos a declarar 2024 con respecto al año anterior en más de un 35%, ya la DIAN no va a contar con 3 meses en el caso de que quiera hacer revisión al contenido de la declaración, sino que deberá hacerlo a más tardar dentro de 6 meses. En el caso dado que la DIAN quiera modificar, porque la DIAN puede modificar la declaración privada de un contribuyente, si lo quiere hacer, deberá hacerlo en el término de los 6 meses. O la otra es quitarle ese beneficio de auditoría mediante un emplazamiento. En el caso de que el impuesto de renta se haya incrementado no en un 35%, pero sí en más de un 25%, entonces la declaración quedaría en firme en un año. Pero si el impuesto no se incrementó ni en el 25 ni en el 35, la DIAN va a contar con 3 años para hacerle revisión a la declaración. Otro aspecto importante: si la declaración de renta de ustedes queda en firme y ustedes hacen corrección, esa corrección no será válida. Entonces, si la declaración de renta se acogió al beneficio de auditoría, después de 6 meses, modificación que le haga no va a tener validez. Ni que la hagan ustedes, ni que la haga la DIAN. Por eso es muy importante que ustedes tengan en consideración que incrementar el impuesto de renta del año con respecto al año inmediatamente anterior, si se incrementa en los porcentajes que yo acabé de citar, se van a acoger al beneficio de auditoría, y el beneficio de auditoría no es más que simplemente no esperar 3 años para que la DIAN pueda observar el contenido de la misma, sino que se le va a quedar reducida a 6 meses o a más tardar un año. Entonces, eso es lo que hace referencia a lo del beneficio de auditoría. Bueno, yo creería, señores presentes, que este sería de una manera muy resumida, porque el término pues de prácticamente de hora y media para poder trabajar este tema, pues de una manera muy general, haberles tocado este tema. No sé si de pronto ustedes presenten algunas inquietudes o quieran compartir algo. Recuerden que al comienzo yo lo tenía dentro de la agenda, perdón, pero las cooperativas son contribuyentes del impuesto de renta bajo el sistema especial, régimen tributario especial. En ellas no ha habido modificación alguna. La modificación más importante sobre este tipo de entes surgió con la ley 1819, que les creó unas obligaciones de carácter formal. Aquí lo que sí tenemos que tener en cuenta con las cooperativas, César: las cooperativas tienen que cumplir con los requisitos de ley cooperativa y tienen que cumplir con unos requisitos con la DIAN de no estar incurriendo en moras y otras cosas, otros requisitos que están establecidos ahí por la ley.